La oscuridad tiene muchas formas. A veces es la ausencia de luz en un callejón sin salida. Otras es el silencio pesado que precede a una tragedia. Pero la oscuridad más aterradora, la más profunda, es la que se esconde detrás de una sonrisa amable, de una mano que se ofrece para ayudar, de una bata blanca que promete curación. Soy el relator oscuro, y esta noche no vamos a explorar las sombras de castillos abandonados o bosques olvidados. Vamos a adentrarnos en la oscuridad que late en el corazón humano. Hoy les presento un descenso a los abismos de la depravación europea, un viaje a través de las vidas y crímenes de los 5 asesinos en serie que dejaron un legado de terror. Estos no son cuentos de ficción, son historias de monstruos que caminaron entre nosotros, que ganaban un salario, que tenían familias y vecinos. Y mientras desentrañamos sus legados de terror, les pido que se suscriban al canal, que activen las notificaciones y que se preparen. Porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. La oscuridad nos espera. En la pequeña ciudad de Hyde, en el Gran Manchester, Inglaterra, había un médico que era la personificación de la confianza, el Dr. Harold Shipman, un hombre de familia, con una práctica médica próspera, siempre dispuesto a hacer una visita a domicilio a sus pacientes ancianos, especialmente a aquellos que vivían solos. Era amable, atento, y sus pacientes, en su mayoría mujeres mayores que habían trabajado toda su vida para asegurar una vejez tranquila, lo adoraban. Veían en él a un pilar de la comunidad, un hombre cuyo oficio era la encarnación del cuidado y la compasión. No podían saber que la mano que medía su pulso era la misma que, fríamente, decidiría cuándo dejaría de latir. Harold Frederick Shipman nació en Nottingham en 1946. Su infancia estuvo dominada por la figura de su madre, Vera. Era una relación intensa, casi sofocante. Cuando Harold tenía 17 años, Vera murió de cáncer de pulmón, una muerte lenta y dolorosa. El joven Harold fue testigo de cómo la morfina, administrada por los médicos a domicilio, aliviaba el sufrimiento de su madre en sus últimos días. Vio el poder absoluto que un médico y una jeringa podían tener sobre la vida y la muerte. Esta imagen, la del alivio final llegando a través de una aguja, se grabó a fuego en su psique. Fue una lección que nunca olvidaría y que, décadas más tarde, replicaría con una intención mucho más siniestra. Se graduó en medicina y comenzó su carrera. Parecía un profesional prometedor, un hombre destinado a generar un ingreso respetable y a ganarse la vida sanando a otros. Sin embargo, la primera grieta en su fachada apareció pronto. Desarrolló una adicción a la petidina, un potente analgésico. Fue descubierto falsificando recetas para su propio consumo y se vio obligado a dejar su primer consultorio. Para cualquier otro profesional, esto habría sido el fin de su carrera, una mancha imborrable en su reputación que le impediría volver a ejercer y a percibir cualquier remuneración del sistema de salud. Pero Shipman era un maestro de la manipulación. Consiguió rehabilitarse y en 1977 se unió a un centro médico en Hyde para finalmente abrir su propia consulta en 1992. Era su propio jefe. Tenía el control total sobre sus pacientes, sus registros y, trágicamente, sus vidas. Esta autonomía era su activo más valioso, el pilar sobre el que construiría su imperio de muerte. El modus operandi de Shipman era tan simple como aterrador. Su arma no era un cuchillo ni una pistola, sino una jeringa llena de diamorfina, la forma médica de la heroína. Sus víctimas eran casi siempre pacientes ancianas, mujeres que confiaban en él ciegamente. Las visitaba en la pulcra soledad de sus hogares, charlaba con ellas, les tomaba la tensión y luego, con la excusa de administrarles una vitamina o un analgésico, les inyectaba la dosis letal. Las veía morir, en silencio, en sus propios sillones. Luego, con una calma glacial, se sentaba frente a su máquina de escribir o su ordenador y alteraba los registros médicos. Creaba un historial de enfermedades falsas, anotaba síntomas inventados y declaraba que la muerte había sido por causas naturales. Como médico, él mismo firmaba el certificado de defunción. El crimen perfecto, repetido una y otra vez.
no parecía movido por un afán de lucro directo, sino por algo mucho más oscuro: el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Sus crímenes se extendieron a lo largo de más de 20 años. 1, 2, 10, 50, 100 muertes. La tasa de mortalidad entre sus pacientes era anormalmente alta, pero ¿quién sospecharía del buen Dr. Shipman? Las víctimas eran ancianas, después de todo. Se esperaba que murieran. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, del consultorio vecino, se alarmó por la cantidad de certificados de defunción que Shipman estaba firmando y la similitud de las poses de los cuerpos descritos. Alertó al forense, quien a su vez contactó a la policía. Se llevó a cabo una investigación secreta y chapucera. La policía, sin experiencia en crímenes de este tipo, no encontró pruebas suficientes y cerró el caso en abril. Harold Shipman había sido investigado y exonerado. Ahora era intocable y siguió matando. El error que finalmente lo derribó no fue un descuido médico, sino la pura y simple codicia. Su última víctima fue Kathleen Grundy, una enérgica y saludable exalcaldesa de Hyde de 81 años. Murió repentinamente en junio de 1998, después de una visita de Shipman. Para sorpresa de todos, especialmente de su hija, la abogada Angela Woodruff, la señora Grundy había dejado un testamento nuevo, de aspecto muy amateur, legando toda su considerable fortuna de 386 libras esterlinas a su querido médico. Woodruff supo al instante que algo andaba terriblemente mal. Su madre jamás habría desheredado a sus hijos de una forma tan torpe y cruel. Este no era un simple acto de generosidad, era un descarado intento de robo. La abogada no se detuvo. Alertó a la policía, que esta vez no podía ignorar la evidencia. El cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado. Los análisis revelaron niveles fatales de diamorfina. La investigación se reabrió con toda la fuerza. La policía comenzó a examinar la muerte de docenas de otros pacientes de Shipman. El patrón emergió, claro y aterrador. Una a una, las muertes naturales se revelaron como asesinatos a sangre fría. Harold Shipman fue arrestado en septiembre de 1998. Durante su juicio, se mostró arrogante y desafiante, negando todos los cargos. En enero de 2000, fue declarado culpable del asesinato de 15 de sus pacientes y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Pero la historia no terminó ahí. El gobierno británico lanzó una investigación pública masiva, The Shipman Inquiry, para determinar el alcance real de sus crímenes. El informe final fue escalofriante. La investigación concluyó que Shipman había matado al menos a 218 de sus pacientes y que la cifra real podría acercarse a 260. El coste de esta investigación, sumado a las indemnizaciones y a las reformas posteriores, representó una carga financiera enorme para el Estado. El impacto del caso Shipman fue un terremoto que sacudió los cimientos del sistema de salud británico. La confianza en los médicos, antes casi absoluta, quedó hecha añicos. Se implementaron reformas radicales en la certificación de defunciones, la monitorización de los médicos y el acceso a medicamentos controlados, todo con un considerable costo económico. La historia de Harold Shipman es un recordatorio brutal de que los monstruos no siempre acechan en las sombras. A veces, llevan una bata blanca, te sonríen y te ofrecen una muerte silenciosa y rápida o disfrazada de cuidado. Se suicidó en su celda en 2004, llevándose sus secretos a la tumba, dejando tras de sí un legado de dolor y desconfianza que perdura hasta hoy. Ahora, nos sumergimos en una de las épocas más oscuras de la historia moderna, la ocupación nazi de París. En una ciudad asfixiada por el miedo, la desconfianza y la brutalidad de la Gestapo, cualquier rayo de esperanza era un bien preciado, y el doctor Marcel Petiot ofrecía precisamente eso. En su prestigiosa consulta en el número 66 de la Rue Caumartin, se rumoreaba que este respetado médico dirigía una red de escape secreta, una puerta de salida para judíos, combatientes de la resistencia y fugitivos que buscaban desesperadamente huir del Tercer Reich. Petiot era su salvador, el hombre que les prometía una nueva vida en Sudamérica. Pero el viaje que ofrecía no conducía a la libertad,
sino a una cámara de gas en su sótano y a un horno crematorio. Marcel Petiot, nacido en 1897, mostró signos de una mente brillante pero perturbada desde muy joven. Fue expulsado de varias escuelas por su comportamiento errático, pero su inteligencia le permitió completar sus estudios y, finalmente, graduarse de medicina. Sirvió en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido y gaseado, experiencias que, según algunos, exacerbaron sus tendencias psicopáticas. Tras la guerra, abrió una consulta en la localidad de Villeneuve-sur-Yonne, donde rápidamente se ganó una reputación de médico competente, aunque sus prácticas éticas ya eran dudosas. Se sospechaba que realizaba abortos ilegales y que sus recetas de narcóticos eran sospechosamente generosas, prácticas que sin duda aumentaban su ingreso mensual. Su ambición no se detuvo ahí. Fue elegido alcalde, un puesto que utilizó para malversar fondos públicos. En 1933 se mudó a París, buscando mayores oportunidades para amasar riqueza. Abrió una consulta próspera y se labró una reputación estelar. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y los nazis ocuparon Francia, Petiot vio la oportunidad de su vida, no en la resistencia, sino en la depredación. Ideó una estafa macabra, un plan de negocios basado en la desesperación humana. Bajo el alias de Dr. Eugène, contactaba a personas desesperadas por huir. Su red de escape, que bautizó como Fly Talks, era una completa farsa. Les aseguraba que podía sacarlos del país de forma segura, pero el precio era exorbitante. Exigía a sus clientes que liquidaran todos sus activos, que convirtieran su vida en efectivo y joyas, y que se lo entregaran todo. La tarifa por persona era de 25 francos, una verdadera fortuna en aquella época. El modus operandi era una obra de teatro mortal. Citaba a sus víctimas en su elegante mansión en el número 21 de la Rue Le Sueur. Les decía que, para viajar a Argentina, necesitaban ser inoculados contra enfermedades exóticas. Esta era la última mentira. Los conducía a un pequeño despacho insonorizado y a través de un discreto agujero en la pared les inyectaba veneno o los gaseaba. Una vez muertos, se deshacía de sus cuerpos de la forma más brutal posible. Los desmembraba, los sumergía en cal viva, en fosas que había cavado en el sótano, o los quemaba en un horno de carbón instalado específicamente para este propósito. Mientras tanto, se apoderaba de sus maletas, repletas del dinero y los objetos de valor que representaban la totalidad de las vidas de sus víctimas. El lucro que obtuvo fue inmenso. El hedor fue lo que lo delató. En marzo de 1944, los vecinos de la Rue Le Sueur se quejaron repetidamente a la policía de un olor pestilente y un humo nauseabundo que salía de la chimenea de la mansión de Petiot. Temiendo un incendio, los bomberos forzaron la entrada. Lo que encontraron en el interior era una escena de pesadilla. En el sótano, el horno de carbón estaba lleno de restos humanos carbonizados. En el patio, descubrieron una fosa llena de cal viva y partes de cuerpos. Por toda la casa, encontraron maletas, ropa, libros y objetos personales pertenecientes a docenas de personas. La escala de su empresa criminal era evidente. No era un salvador, era un ladrón y un asesino en masa. Cuando la policía llegó, Petiot apareció en escena, pero logró engañarlos, afirmando que era un miembro de la resistencia y que los cuerpos pertenecían a colaboradores y alemanes que su red había ejecutado. En el caos de la inminente liberación de París, la historia fue por un tiempo creíble. Petiot se desvaneció, se unió a las fuerzas de la resistencia francesa bajo un nombre falso y se ocultó a plena vista. Pero los investigadores no cejaron. El costo de la investigación fue alto, pero la pila de pruebas, incluidas las docenas de maletas robadas, era abrumadora. Finalmente, en octubre de 1944, fue reconocido en una estación de metro de París y arrestado. Su juicio, en 1946, fue uno de los más sensacionales de la historia de Francia. Petiot se aferró a su historia de que era un héroe de la resistencia, un patriota, pero las pruebas eran irrefutables. Fue acusado del asesinato de 27 personas, aunque se cree que la cifra real podría superar las 60. Fue declarado culpable de 26 de los cargos
y condenado a muerte. Fue guillotinado en mayo de 1946. La historia del Dr. Petiot, apodado Dr. Satán por la prensa, es un escalofriante recordatorio de cómo la guerra y el caos pueden proporcionar la tapadera perfecta para la depravación humana y de cómo la codicia puede llevar a un hombre a convertir la medicina en un instrumento de muerte y robo a una escala industrial. Acabamos de arañar la superficie de la depravación. Hemos visto cómo dos médicos, hombres de estatus y prestigio, utilizaron su juramento para sanar como una licencia para matar. Pero la oscuridad europea es vasta, y aún nos quedan 3 casos por explorar. Antes de continuar nuestro descenso, si el relato te está atrapando, te pido que dejes un like y te suscribas a El Relator Oscuro. Comenta abajo cuál de estos 2 monstruos te ha impactado más. Tu apoyo es el combustible que me permite seguir desenterrando estas historias. Ahora, prepárate, porque el horror no ha hecho más que empezar. Imagina un lugar de esterilidad y esperanza, un hospital, el sonido rítmico de las máquinas, el olor a antiséptico, las batas blancas que se mueven con prisa y profesionalidad. Es un santuario para los enfermos, un lugar donde la vida lucha contra la muerte. Ahora, imagina que en ese santuario, un ángel de la guarda es en realidad un ángel de la muerte. Un enfermero que, en lugar de sanar, provoca la crisis para luego, heroicamente, intentar resolverla. Este es el retorcido mundo de Niels Hogel, el enfermero alemán cuyo aburrimiento y narcisismo dejaron un rastro de al menos 85 víctimas confirmadas, aunque se sospecha que fueron más de 300. Niels Hogel, nacido en 1976, parecía un enfermero normal. Trabajaba en la unidad de cuidados intensivos, un entorno de alta presión donde las decisiones de vida o muerte se toman en segundos. Era un trabajo estresante, pero también uno que ofrecía una oportunidad única para ser un héroe, y Hogel ansiaba ser un héroe. Los psicólogos que lo evaluaron lo describieron como un narcisista con un profundo complejo de inferioridad. Necesitaba la adrenalina, la validación, los elogios de sus colegas cuando lograba salvar a un paciente de una crisis cardíaca. El problema era que él mismo provocaba esas crisis. Su motivación no era un beneficio económico, su recompensa era puramente emocional, un perverso rédito psicológico. Su modus operandi era diabólico por su simplicidad. Cuando se sentía aburrido o deseaba un poco de acción, seleccionaba a un paciente de la UCI. Les inyectaba dosis masivas de medicamentos para el corazón no recetados, como ajmalina, sotalol o lidocaína. Estas sustancias provocaban arritmias cardíacas y paros repentinos. En el caos subsiguiente, con las alarmas sonando y los médicos corriendo, Hogel estaba en primera línea, realizando reanimaciones cardiopulmonares, mostrándose competente y en control. A veces, los pacientes sobrevivían, y él era el héroe del día. Otras veces, morían, y él simplemente esperaba a la siguiente oportunidad. Para él, la vida de sus pacientes era una especie de activo con el que podía jugar, una ficha en su macabro juego de vanidad. Sus crímenes comenzaron alrededor del año 2000 en el hospital de Oldenburg. Pronto, sus colegas comenzaron a notar una extraña coincidencia. El número de emergencias y muertes se disparaba cada vez que Niels Hogel estaba de servicio. Lo apodaron Rambo Resucitador por su aparente afán de estar siempre en el centro de la acción. Hubo reuniones, sospechas, pero nadie podía creer que un enfermero estuviera matando deliberadamente a sus pacientes. La dirección del hospital, quizás por temor a un escándalo que afectaría su valor y reputación, no actuó con la diligencia debida. En lugar de despedirlo, le dieron una carta de recomendación brillante y lo animaron a buscar trabajo en otro lugar. En 2002, Hogel se trasladó al hospital de Delmenhorst y el patrón mortal se repitió. Las muertes inexplicables en la UCI aumentaron drásticamente. Las reservas de medicamentos para el corazón se agotaban a un ritmo alarmante. El costo para el hospital, tanto en vidas como en recursos, era enorme. Finalmente, en el verano de 2005, una colega enfermera lo sorprendió en el acto.
Vio a Hogel junto a un paciente cuyo estado se había deteriorado repentinamente y notó varias ampollas vacías de agmalina en la papelera. Esta vez, la alarma no pudo ser ignorada. El paciente sobrevivió y los análisis de sangre confirmaron la presencia del medicamento no recetado. Niels Hogel fue arrestado. La investigación inicial se centró solo en los casos de Delmenhorst. En 2008, fue condenado a 7 años y medio de prisión por intento de asesinato. Pero algunas familias de las víctimas y los investigadores no estaban satisfechos. Sentían que esto era solo la punta del iceberg. Se inició una nueva investigación, mucho más amplia, que se extendió a su tiempo en Oldenburg. Fue una empresa colosal, una de las más grandes en la historia de la Alemania de la posguerra. Los investigadores tuvieron que revisar miles de registros médicos y exhumar más de 130 cuerpos de cementerios en Alemania, Polonia y Turquía, un proceso con un costo financiero y emocional incalculable. Los resultados de las exhumaciones fueron devastadores. Uno tras otro, los cuerpos revelaron la presencia de los fármacos que Hogel utilizaba. La escala de sus crímenes era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. En un nuevo juicio que concluyó en 2019, Hogel fue declarado culpable del asesinato de 85 pacientes, aunque admitió que había muchos más casos que no podía recordar. Fue condenado a cadena perpetua. Durante el juicio, se disculpó con las familias de las víctimas, pero sus palabras sonaron vacías frente a la magnitud de su traición. El caso de Niels Hogel expuso fallas sistémicas aterradoras en el sistema hospitalario alemán. Reveló una cultura del silencio, donde las sospechas no se investigan adecuadamente por temor a dañar la reputación y el balance financiero de la institución. Provocó un debate nacional sobre la supervisión del personal médico, el control de los medicamentos y la necesidad de una mayor transparencia. Para las familias de las víctimas, la herida es incurable. Habían confiado a sus seres queridos al cuidado de un sistema que les falló de la peor manera posible. La historia de Niels Hogel es una lección sombría sobre cómo el narcisismo y el aburrimiento, en manos de alguien en una posición de poder, pueden convertirse en una de las armas más letales. No buscaba una ganancia tangible, sino una reafirmación de su ego, y el precio de esa vanidad se pagó con cientos de vidas humanas. Nos trasladamos ahora a las vastas y gélidas tierras de Siberia, a la ciudad industrial de Angarsk, un lugar forjado por la Unión Soviética. Aquí, durante la caótica transición de Rusia en los años 90 y 2000, una sombra acechaba en la noche. Pero esta sombra no era un fantasma, llevaba uniforme de policía y conducía una patrulla. Su nombre es Mikhail Popkov, un exoficial de policía que, durante casi 20 años, llevó una doble vida. De día, un padre de familia y servidor de la ley. De noche, un depredador sexual y asesino en serie que se cobró la vida de al menos 86 personas, en su mayoría mujeres. Popkov nació en 1964 y se unió a la Militsia, la policía soviética, en su juventud. Parecía un hombre común, casado y con una hija. Patrullaba las calles, arrestaba a delincuentes y cobraba un modesto sueldo del Estado. Pero debajo de esta fachada de normalidad bullía un resentimiento profundo y un odio misógino. Más tarde afirmaría que su misión comenzó después de sospechar que su esposa le era infiel. Proyectó esta supuesta traición en todas las mujeres que consideraba inmorales, aquellas que salían solas por la noche, que bebían en bares o que aceptaban una invitación para subir a un coche con un desconocido. En su mente retorcida, se erigió en juez, jurado y verdugo, un purificador que limpiaría las calles de la depravación. Su motivación no era la adquisición de bienes, sino una cruzada personal y sádica. Su modus operandi era escalofriantemente eficaz. Usaba su estatus y sus herramientas de trabajo como cebo, patrullando de noche, a menudo fuera de servicio, pero usando su coche patrulla, buscaba a sus víctimas. Ofrecía llevarlas a casa, una oferta tranquilizadora viniendo de un oficial de policía. Una vez que la mujer estaba en su coche, se desviaba hacia los densos bosques que rodean Angarsk. Allí,
La violaba y la asesinaba con una brutalidad salvaje. Sus armas eran variadas: hachas, cuchillos, destornilladores, objetos que llevaba en su maletero. A menudo mutilaba los cuerpos, una firma que le valió el apodo de El Hombre Lobo. Luego simplemente se reincorporaba a su vida normal, a su trabajo, donde a veces incluso participaba en la investigación de los mismos asesinatos que había cometido. Era el depredador perfecto, escondido a plena vista. Durante 2 décadas, Angarsk vivió aterrorizada por una serie de asesinatos sin resolver. Los cuerpos de mujeres aparecían en los bosques, en las orillas de los ríos, con signos de una violencia extrema. La investigación fue un laberinto de frustraciones. En la Rusia postsoviética, los recursos eran escasos, la tecnología forense era primitiva y la corrupción estaba a la orden del día. El presupuesto para investigaciones complejas era limitado. Los investigadores se enfrentaban a una tarea titánica, buscando a un fantasma que conocía sus métodos y sabía cómo evitar ser detectado. El hecho de que el asesino fuera uno de los suyos era una posibilidad impensable. La clave para resolver el caso llegó, como en tantas otras ocasiones, con el avance de la ciencia. Los investigadores habían conservado muestras de ADN de varias escenas del crimen. Con la mejora de la tecnología de análisis de ADN, decidieron emprender una tarea monumental: realizar pruebas de ADN a miles de personas. En 2012, centraron sus esfuerzos en los policías y expolicías de la región de Irkutsk. Recolectaron el ADN de más de 3.5 agentes. Era una apuesta costosa, una inversión de recursos considerable, pero era su última esperanza, y dio resultado. El ADN de una de las muestras coincidió con el de un expolicía llamado Mikhail Popkov, quien había dejado la fuerza en 1998. Popkov fue arrestado en Vladivostok, donde había viajado para comprar un coche. Al principio, negó cualquier implicación, pero la evidencia de ADN era irrefutable. Finalmente, confesó. Y la confesión fue un torrente de horrores. Con una memoria fría y precisa, comenzó a detallar sus crímenes, uno por uno. Llevó a la policía a las escenas de crímenes olvidados, revelando lugares de enterramiento que nunca habían sido encontrados. En 2015 fue condenado por 22 asesinatos, pero no se detuvo ahí. Siguió confesando casi con orgullo, como si quisiera que el mundo conociera el alcance total de su obra. En 2018 fue condenado por 56 asesinatos más, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de la historia de Rusia. En 2023 sumó otras 3 condenas a su macabro historial. El caso de Mikhail Popkov no solo reveló la existencia de un monstruo, sino que también expuso una profunda podredumbre en las fuerzas del orden. ¿Cómo pudo un policía cometer tantos crímenes durante tanto tiempo sin ser detectado? El caso destrozó la ya frágil confianza del público en la policía y planteó preguntas incómodas sobre la cultura institucional y la falta de supervisión. La historia de El Hombre Lobo de Siberia es un testimonio aterrador de la facilidad con la que la autoridad puede ser pervertida y de cómo la fachada de la ley puede ocultar la más absoluta anarquía. Popkov no buscaba un beneficio material. Su recompensa era el poder y la dominación, y el precio de su cruzada personal fue una estela de casi un centenar de vidas destrozadas. Nuestro último caso nos lleva a una nación que emerge de las cenizas de la Unión Soviética, Ucrania, en la década de 1990. Un país recién independizado, sumido en una profunda crisis económica, donde la promesa de un futuro mejor se veía ahogada por la pobreza y el caos. En este caldo de cultivo de desesperación, surgió un terror de una naturaleza distinta. No era un asesino que acechaba en los parques de la ciudad o en las estaciones de tren. Era un fantasma que se deslizaba por los campos y las aldeas rurales, un depredador que no elegía a una víctima, sino a familias enteras. Su nombre es Anatoly Onoprienko, y su paso por la tierra dejó un rastro de 52 muertes confirmadas, convirtiéndolo en uno de los asesinos itinerantes más brutales y prolíficos de la historia. La vida de Anatoly Onoprienko, nacido en 1959, estuvo marcada por el abandono desde el principio.
Su madre murió cuando él apenas tenía 4 años. Su padre, incapaz o no dispuesto a cuidar de sus 2 hijos, entregó al joven Anatoly a un orfanato estatal, mientras que su hermano mayor se quedó con sus abuelos. Este acto de rechazo primordial forjó en Onoprienko un resentimiento helado hacia el mundo, una sensación de ser un desecho humano. El orfanato fue un lugar frío y sin amor, donde aprendió que la supervivencia dependía de la crueldad. De adulto, llevó una vida nómada y sin rumbo. Trabajó como obrero forestal, como marino mercante, viajando por el mundo, pero sin encontrar nunca un lugar al que pertenecer. Nunca tuvo un salario estable ni un hogar fijo, lo que alimentó su sensación de ser un forastero, un hombre sin valor para la sociedad. Su campaña de exterminio se puede dividir en 2 fases. La primera, en 1989, junto a un cómplice, consistió en una serie de robos en carretera que rápidamente escalaron a asesinatos. Pero fue tras un período de vagabundeo por Europa que regresó a Ucrania en 1995 para desatar su verdadera furia, esta vez solo. Su modus operandi era la definición del terror rural. Elegía casas aisladas, las dachas o granjas que salpicaban el campo ucraniano. Esperaba al amparo de la noche, cortaba la electricidad y luego irrumpía en el hogar. Lo que seguía era un ritual de exterminio. Sin piedad, ejecutaba a todos los que encontraba dentro, al padre, a la madre, a los abuelos y, lo que es más escalofriante, a los niños. Su arma preferida era una escopeta de cañones recortados, pero también usaba cuchillos, martillos o cualquier cosa que tuviera a mano. Después de la masacre, Onoprienko podía pasar horas en la casa. A veces cocinaba, miraba la televisión o simplemente se sentaba en silencio entre los cuerpos de sus víctimas. Luego, robaba. Pero lo que robaba demostraba que el lucro financiero no era su principal motivación. Se llevaba objetos de poco o ningún valor monetario: baratijas, ropa interior, radios viejas, medallas de guerra. Eran trofeos, recuerdos de su poder absoluto. En varias ocasiones, después de saquear estos objetos de escaso precio, prendía fuego a la casa, intentando borrar toda evidencia de su paso. La ola de asesinatos en masa sembró un pánico sin precedentes en la Ucrania rural. Familias enteras aniquiladas en sus propias camas. La policía se enfrentó a una presión inmensa. Se lanzó una de las mayores cacerías humanas de la historia ucraniana, la Operación Ocaso. Más de 2 investigadores y 3 policías y soldados peinaron el país. El costo de esta operación para un estado con un presupuesto en ruinas fue astronómico. En su desesperación, las autoridades arrestaron a un joven de 26 años, Yuri Mozola, como principal sospechoso. Fue torturado durante días para que confesara, pero siempre mantuvo su inocencia, muriendo finalmente en custodia, oficialmente por suicidio. La policía había atrapado a un chivo expiatorio, mientras la verdadera bestia seguía libre. La captura de Onoprienko, después de tanto esfuerzo y gasto, fue casi anticlimáctica. En abril de 1996, se estaba quedando con un primo lejano. Su primo, al descubrir el arsenal de armas y una colección de objetos robados que Onoprienko guardaba, alertó a la policía local. Cuando fue arrestado, Onoprienko no se resistió. Y una vez en custodia, confesó. Lo confesó todo, con una calma y un detalle que helaron la sangre de los interrogadores. Admitió 52 asesinatos, describiendo cada acto con una precisión desapasionada. No mostró remordimiento alguno. En su lugar, ofreció justificaciones extrañas y contradictorias, que era un robot controlado por voces en su cabeza, que fuerzas oscuras le ordenaban matar, que estaba cumpliendo una misión divina para limpiar el mundo. Su juicio fue un evento nacional. El hombre que había aterrorizado a una nación entera se sentó en el banquillo, impasible. Fue declarado culpable de los 52 asesinatos y sentenciado a muerte por fusilamiento. Sin embargo, en 1999, Ucrania abolió la pena de muerte como condición para unirse al Consejo de Europa, y su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Anatoly Onoprienko, la bestia de Ucrania, murió de un infarto en su celda en 2013. Su historia es la de un monstruo forjado en el abandono y la indiferencia,
un depredador que se aprovechó del caos de una nación en transición para llevar a cabo una campaña de aniquilación personal. Un hombre que demostró que el terror más profundo no siempre viene de la codicia o la lujuria, sino de un vacío helado en el alma humana. Hemos recorrido los pasillos más oscuros de la historia europea. Hemos visto cómo la confianza, la guerra, el aburrimiento, la autoridad y la indiferencia pueden ser corrompidos y convertidos en armas de una maldad inimaginable. Estos 5 hombres no son solo cifras en una estadística, son agujeros negros en la historia, recordatorios de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que todos llevamos dentro. Si este viaje a través del abismo te ha cautivado y quieres seguir explorando las historias más inquietantes y olvidadas, suscríbete a El Relator Oscuro. Comparte este video con aquellos que no temen mirar a la oscuridad a los ojos y déjame saber en los comentarios qué otros casos te gustaría que desenterrara de sus tumbas. Soy El Relator Oscuro y recuerda, no importa cuán brillante sea la luz, las sombras siempre están esperando, siempre.